Las acciones positivas que deben adoptarse. En general, las 10 acciones positivas consisten en tomar sinceramente el voto de no volver a cometer ninguna de las 10 acciones negativas, tales como matar, robar, etc., habiendo entendido lo perjudiciales que son. No es necesario tomar este voto delante de un maestro o abad. Tomar uno mismo la decisión, por ejemplo, de no matar nunca más en tal lugar y tal circunstancia o a determinados seres es en sí un acto positivo. Sin embargo, si se hace la promesa en la presencia de un maestro, de un amigo espiritual o de una representación de las 3 joyas, se vuelve mucho más poderosa. No es suficiente que dejemos de matar o de efectuar cualquier otra acción negativa. Hay que comprometerse con un voto de no volver a efectuar dicha acción, pase lo que pase. Por eso, incluso los laicos, que no pueden abstenerse de matar definitivamente, pueden sin embargo beneficiarse en gran medida tomando el voto de no matar durante cierto periodo cada año, bien durante el primer mes tibetano, el mes de los milagros, o durante el 4.º mes, conocido como Vaishaka, o luna nueva o luna llena, o durante cierto año, mes o día. Hace mucho tiempo, el carnicero de un pueblo tomó el voto en presencia del noble Katyayana de que no mataría durante la noche. Él renació en un infierno efímero en donde era torturado dentro de una casa de metal incandescente durante el día, pero por la noche era feliz viviendo en un palacio acompañado de 4 diosas. Las 10 acciones positivas consisten, por lo tanto, en evitar las 10 acciones negativas y practicar sus antídotos positivos. Las 3 acciones positivas del cuerpo son: habiendo dejado de matar, proteger la vida de los seres; habiendo dejado de robar, practicar la generosidad; habiendo abandonado el comportamiento sexual incorrecto, seguir las reglas de disciplina. Las 4 acciones positivas de la palabra son: habiendo dejado el mentir, decir la verdad; habiendo dejado de crear desavenencia, reconciliar las peleas y discusiones; habiendo abandonado las palabras duras, hablar amablemente; y habiendo abandonado la charlatanería, dedicarse a decir oraciones. Las 3 acciones positivas de la mente son: habiendo abandonado la codicia, aprender a ser generosos; habiendo abandonado la malevolencia, desarrollar la benevolencia; habiendo abandonado los puntos de vista erróneos, adoptar los auténticos. El efecto completamente maduro de estas acciones será renacer en alguno de los 3 reinos superiores. El efecto similar a la causa en cuanto a acción será que nos complacerá hacer el bien en todas nuestras vidas subsecuentes y así nuestros méritos incrementarán sin cesar. El efecto similar a la causa en cuanto a experiencia para cada una de las 10 acciones es: por dejar de matar tendremos una vida larga con pocas enfermedades; por dejar de robar disfrutaremos de prosperidad y no tendremos enemigos, ni nos robarán los ladrones; por abandonar la conducta sexual incorrecta tendremos un cónyuge atractivo y pocos rivales; por dejar de mentir, seremos queridos y alabados por todos; por dejar de crear desavenencia,
mantendremos un círculo respetuoso de amigos y ayudantes. Por abandonar las palabras duras, escucharemos cosas agradables. Por abandonar la charlatanería, seremos escuchados atentamente. Por abandonar la codicia, se realizarán nuestros deseos. Por abandonar la malevolencia, no sufriremos ningún daño. Y por abandonar los puntos de vista erróneos, tendremos los correctos. El efecto condicionante es, en cada caso, el opuesto al efecto correspondiente a la acción negativa. Los lugares donde renaceremos poseerán todas las cualidades perfectas. Debido al efecto proliferante, cualquier acción positiva que hagamos se multiplicará y dará lugar a incesantes méritos. La naturaleza kármica de todas las cosas. La inconcebible variedad de placeres y sufrimientos que cada individuo experimenta, desde la cúspide de la existencia hasta lo más profundo de los infiernos, proviene únicamente de las acciones positivas y negativas que cada uno ha acumulado en el pasado. En el Sutra de las 100 acciones se dice: las alegrías y penas de los seres provienen de sus acciones, dijo Buda. La diversidad de acciones da lugar a diversidad de seres y los empuja a sus diversos deambulares. Inmensa es la trama de las acciones. Nada de lo que ahora disfrutemos, como fuerza, poder, riqueza, prosperidad, nos seguirá cuando muramos. Solo nos llevaremos las acciones positivas y negativas que hayamos acumulado durante nuestra vida, las cuales nos lanzarán hacia los reinos superiores o inferiores del samsara. En el Sutra de las Instrucciones al Rey podemos leer: oh Rey, cuando llega el momento de partir, ni las posesiones, ni los amigos, ni la familia pueden seguirnos. Pero de cualquier sitio que vengan o a cualquier sitio que vayan los seres, sus acciones les siguen como su sombra. Los efectos de nuestras acciones positivas y negativas puede que no sean inmediatamente evidentes e identificables, pero no se desvanecen. Cuando llegue el momento en que las circunstancias oportunas se reúnan, los experimentaremos uno a uno. Como se dice en el Sutra de las 100 acciones, incluso después de las 100 kalpas, no desaparecerán las acciones de los seres. Cuando se reúnan las circunstancias, su fruto madura completamente. Y en el tesoro de las preciosas cualidades espirituales encontramos: el efecto de sus acciones no abandona a los seres. Es como la sombra del águila que planea en el espacio. Aunque parezca que ha desaparecido de momento, cuando se dan las circunstancias se ve claramente. Cuando un pájaro vuela muy alto por el espacio, su sombra parece que se desvanece, pero esto no significa que no haya sombra. Cuando el pájaro desciende, la sombra aparece de nuevo, tan oscura y visible como antes. Del mismo modo, aunque el karma positivo y negativo que hemos producido de momento nos sea imperceptible, es inevitable que aparezca finalmente. Si incluso los budas y arhats, que han eliminado todos los oscurecimientos kármicos y emocionales,
¿Tienen todavía que experimentar los resultados de sus acciones pasadas? ¿Cómo no iba a ser así para los seres corrientes como nosotros? Un día, las tropas de Virudaka, el rey de Svrasti, irrumpieron en la ciudad de los Sakyas y masacraron a 80.000 personas. En ese momento, el Buda tuvo un dolor de cabeza. Cuando sus discípulos le preguntaron por qué razón ocurría esto, les respondió: en el pasado, esos Sakyas eran pescadores que vivían de pescar y comer pescado. Un día cogieron 2 peces grandes y en vez de matarlos inmediatamente, los dejaron atados a un palo. Mientras se retorcían angustiados fuera del agua, estos 2 peces pensaron: estos hombres nos están matando, aunque no les hemos hecho ningún daño. Que un día podamos matarlos, aunque ellos no nos hayan hecho ningún daño. El efecto del pensamiento de estos 2 peces ha sido que han renacido como el rey Virudaka y su ministro Matropakara, y los demás peces que pescaron los pescadores son ahora sus tropas. Hoy ellos han masacrado a los Sakyas. En aquella época yo era hijo de uno de esos pescadores, y viendo cómo esos 2 peces amarrados al palo se retorcían en insoportable agonía, me reí. El resultado de esa acción es que hoy he tenido un dolor de cabeza. Pero si no me hubiera obtenido las cualidades que ahora poseo, yo también habría sido ejecutado por las tropas de Virudaka. En otra ocasión, el Buda se hirió en el pie con la astilla de una acacia. Este fue el resultado de haber matado al lancero negro en una de sus vidas anteriores como bodhisattva. Maudgalyayana era el que tenía mayores poderes milagrosos de todos los Saravakas, discípulos del Buda. Sin embargo, fue asesinado por los Parivājitas a causa de sus acciones pasadas. El sublime Sariputra y el gran Maudgalyayana solían ir frecuentemente a visitar otros mundos, como el de los infiernos, el de los pretas, etc., para beneficiar a los seres. Un día, mientras estaban en uno de los infiernos, se encontraron con un maestro tirquita llamado Purna-Kasyapa, que había renacido en ese infierno y estaba sufriendo cuantiosos tormentos. Él se dirigió a ellos y les dijo: venerables seres, cuando regresen al reino de los humanos, díganle a mis discípulos que su maestro Purna-Sakyapa ha renacido en un infierno. Díganle que el camino de los prájitas no es el camino de la virtud. El camino de la virtud está en la doctrina de Shakyamuni. Nuestra religión es falsa, deben abandonarla y seguir a los discípulos de Shakyamuni. Y díganle sobre todo que cuando hacen ofrendas al altar que han construido con mis huesos, cae sobre mí una lluvia de metal fundido. Pídanles por favor que no hagan más ofrendas. Los 2 nobles compañeros regresaron al reino de los humanos. Shariputra llegó primero y fue a dar a los tirquitas el mensaje de su maestro, pero no se dieron las condiciones kármicas necesarias y los tirquitas no le escucharon. Cuando llegó Maudgalyayana, le preguntó a Shariputra si les había dado a los tirquitas el mensaje de Purna-Sakyapa. Sí, respondió Shariputra, pero no dijeron nada. Maudgalyayana dijo: puesto que no deben haber entendido lo que les has dicho, les hablaré yo. Y se fue a comunicarles lo que Purna-Sakyapa les había pedido, pero los tirquitas se enfurecieron. No solo nos insulta, sino que además critica a nuestro maestro. Démosle una paliza, dijeron. Lo golpearon hasta dejarle molido y lo abandonaron. Hasta entonces ni siquiera un ataque conjunto de los 3 mundos, ¿para qué nombrar los golpes de Parivājitas?, hubieran podido dañar ni la punta de un pelo de Maudgalyayana. Pero en ese momento
aplastado por el peso de sus acciones pasadas, sucumbió como un hombre ordinario. No hice ningún milagro, ya que ni siquiera pude pensar en ello, dijo. Shariputra lo cubrió con sus hábitos y se lo llevó. Cuando llegaron al bosque de Yetavana, Shariputra prorrumpió en sollozos. Ni siquiera recibir la noticia de la muerte de mi amigo sería soportable. ¿Cómo voy a poder verle morir? Y pasó al estado del nirvana junto con otros muchos arhats. Inmediatamente después, Maudgalyayana también pasó al estado más allá del sufrimiento. En Cachemira vivía un monje llamado Ravati, que poseía clarividencia y poderes milagrosos, y tenía numerosos discípulos. Un día, cuando estaba tiñendo con azafrán sus hábitos de monje en un bosque muy denso, un laico que vivía en las cercanías estaba buscando un ternero que se había perdido, y al ver que salía humo de la espesura del bosque fue hacia allí. Encontró al monje que estaba avivando el fuego y le preguntó: «¿Qué haces?». «Estoy tiñendo mis hábitos», respondió el monje. El laico levantó la tapa del caldero y miró dentro. «¡Es carne!», gritó. Entonces el monje miró el caldero y también vio lo que había dentro, que era carne. El laico llevó al monje ante el rey y dijo: «Señor, este monje me ha robado un ternero, castíguelo por favor». El rey hizo que arrojasen a Ravati a un foso. Algunos días después, la vaca del laico encontró a su ternero perdido. Entonces el laico volvió a ver al rey y le dijo: «Señor, el monje no robó el ternero. Por favor, déjelo en libertad». Pero el rey se olvidó de poner en libertad a Ravati y pasaron 6 meses. Hasta que un día, un gran número de discípulos del monje que habían obtenido poderes milagrosos llegaron volando y se posaron ante el rey. «Ravati es un monje puro e inocente. Debe dejarle en libertad», le dijeron al rey. El rey fue a liberar al monje y cuando vio el estado de debilidad en el que se encontraba, sintió un gran remordimiento. «Me he demorado demasiado tiempo. He cometido un terrible error», exclamó. «No ha hecho nada malo. Esto ha ocurrido a causa de mis propias acciones», dijo el monje. «¿Qué clase de acciones?». «En una vida anterior fui un ladrón y una vez robé un ternero. Como el propietario me persiguió, dejé el ternero al lado de un Pratikya Buda que estaba meditando en un bosque denso y me escapé. El propietario cogió al Pratikya Buda y lo arrojó a un foso durante 6 días. Debido al efecto completamente maduro de mi acción, he sufrido durante muchas vidas en los reinos inferiores. Y el sufrimiento que acabo de experimentar en esta vida ha sido el último de los efectos de aquella acción». Otro ejemplo es la historia del hijo de Suravidabhadra, un rey indio. Un día la madre del príncipe le regaló un ropaje de seda sin costuras. El príncipe no quiso usarlo inmediatamente y dijo: «Me lo pondré el día que herede el reino». «Nunca vas a heredar el reino», dijo la madre. «Eso solo ocurriría si tu padre, el rey, muriese». «Pero tu padre y el maestro Nagarjuna disponen de la misma fuerza vital, por lo que no morirán mientras Nagarjuna viva. Y puesto que Nagarjuna tiene poder sobre la duración de su vida, tu padre no morirá nunca. Es por eso que muchos de tus hermanos mayores ya han muerto sin haber heredado el reino». «Entonces, ¿qué puedo hacer?», preguntó el príncipe. «Ves a ver al maestro Nagarjuna y pídele que te dé su cabeza. Él accederá porque es un bodhisattva. No creo que haya ninguna otra solución». El joven fue a ver a Nagarjuna y le pidió que le diese su cabeza. «Córtala y llévatela», dijo el maestro. El joven empuñó una espada y golpeó el cuello de Nagarjuna, pero no ocurrió nada. Fue como si hubiese blandido la espada en el aire.
Las espadas no pueden dañarme, le explicó el maestro, porque hace 500 vidas que he purificado todos los efectos kármicos de haber usado espadas. Sin embargo, un día maté un insecto mientras cortaba hierba kusha. Como no he purificado por completo el efecto de esa acción, si usas una hoja de hierba kusha podrás cortarme la cabeza. El joven cogió una hoja de hierba kusha y le cortó la cabeza, que cayó al suelo. Nagarjuna pasó al nirvana diciendo: ahora parto hacia la tierra de la felicidad. Después a este cuerpo de nuevo he de regresar. Incluso si seres excepcionales como estos tienen que experimentar los efectos de sus propias acciones, como nosotros que hemos estado acumulando innumerables acciones negativas desde el sin principio en nuestro deambular por los reinos del samsara, si seguimos todavía acumulando acciones. Incluso librarse de los reinos inferiores será difícil. Así pues, evitemos en todo momento hasta la más diminuta acción negativa y esforcémonos en efectuar acciones positivas aunque parezcan insignificantes. Si no hacemos este esfuerzo, cada instante de conducta negativa nos hará vivir durante numerosas kalpas en los reinos inferiores. Nunca subestimemos ninguna acción negativa por nimia que parezca, pensando que no puede dañarnos demasiado. Según el Bodhisattva Shantideva, si por un instante de actuar negativamente estaremos un kalpa en el infierno de las torturas máximas, con todo el mal que hemos acumulado desde el sin principio en el samsara, hace falta decir si podemos ir a los reinos felices. Y según el Sutra del Sabio y el Loco, no despreciéis las pequeñas faltas pensando que no pueden dañar. Una minúscula chispa de fuego puede prender una montaña de heno. Del mismo modo, las pequeñas acciones positivas pueden producir grandes resultados. No las subestiméis considerando que no tienen sentido el hacerlas. En una vida anterior, el rey Mandatri era pobre. Un día, mientras iba caminando hacia una boda, con un puñado de alubias en la mano, se encontró al Buda Kasintarana, que iba hacia el pueblo. Al verlo, sintió una intensa devoción y le lanzó las alubias. 4 alubias cayeron dentro del bol de mendicante del Buda y otros 2 le tocaron el corazón. El efecto completamente maduro de esta acción fue que renació como soberano universal del continente de Jambudvipa. Debido a las 4 alubias que cayeron en el bol, reinó en los 4 continentes durante 80.000 años, y debido a la segunda, durante 37 vidas sucesivas, de Indra compartió con él su trono en el cielo de los 33. También se dice que incluso por visualizar al Buda y lanzarle una flor al aire, se compartirá el trono de Indra durante un periodo de tiempo difícil de calcular. Por ello se dice en el Sutra del Sabio y el Loco: no toméis a la ligera las pequeñas acciones, pensando que no pueden ayudar. Las gotas de agua, una a una, colman con el tiempo un recipiente inmenso. Y en el tesoro de las preciosas cualidades espirituales se dice: de semillas más pequeñas que un grano de mostaza surgen inmensos árboles Ashota, que en un año extienden sus ramas, una paxa, pero más aún crecen las acciones positivas y negativas. La semilla del árbol Ashota no es más grande que un grano de mostaza, pero el árbol crece tan rápidamente que sus ramas pueden extenderse una paxa cada año. Pero aún así no es comparable con lo que crece el fruto de las acciones positivas y negativas. Incluso la más pequeña transgresión de los preceptos
produce grandes resultados negativos. Un día, Elapatra, el rey de los Nagas, fue a ver al Buda con el aspecto de un soberano universal. El Buda le reprendió diciéndole: ¿no es suficiente el daño que hiciste a las enseñanzas del Buda Kasyapa? ¿Es que ahora quieres dañar también mis enseñanzas? Escucha el Dharma con tu propia apariencia. Muchos seres me dañarían si hiciese eso, respondió el Naga. Entonces el Buda le puso bajo la protección de Vajrapani. Elapatra se transformó en una enorme serpiente con una longitud de muchas paksas. Sobre su cabeza creció un árbol Elapatra enorme que le aplastaba con su peso y cuyas raíces estaban plagadas de insectos, lo que hacía sufrir terriblemente. Cuando le preguntaron cuál era la causa de que ocurriera esto, el Buda explicó: hace mucho tiempo, en la era de las enseñanzas del Buda Kasyapa, él era un monje. Un día sus hábitos se engancharon en un árbol Elapatra enorme que crecía al borde del camino y se desgarraron. Él se enfureció terriblemente y en contra de sus preceptos cortó el árbol. Lo que habéis visto hoy es el efecto de esa acción. Para todas las acciones, buenas o malas, la intención es lo más importante. Y lo único que determina que sean positivas o negativas, graves o no. Por ejemplo, en un árbol, si la raíz es medicinal, el tronco y las hojas también son medicinales. Si la raíz es venenosa, el tronco y las hojas son también venenosos. Si las raíces son venenosas, las hojas no pueden ser medicinales. Del mismo modo, si la intención surge del deseo o la agresión y por lo tanto no es completamente pura, la acción que da lugar es negativa, aunque pueda parecer que sea positiva. Por otro lado, si la intención es pura, incluso si la acción parece ser negativa, es de hecho positiva. En el tesoro de las preciosas cualidades espirituales se dice: si la raíz es medicinal, los brotes así lo son. Y si es venenosa, no es necesario decir que sus brotes también lo son. No es su aspecto ni su volumen lo que hace una acción positiva o negativa, sino la intención que está tras ella. Es por esto que hay ocasiones en que los bodhisattvas, los herederos de los victoriosos, les está permitido efectuar las 7 acciones negativas del cuerpo y la palabra, siempre que sus mentes permanezcan puras y libres de cualquier deseo egoísta. Esto queda ilustrado con las historias del capitán Gran Compasión que mató al lancero negro, o la del joven brahmán amante de las estrellas que rompió sus votos de castidad con una joven brahmán. En una de sus vidas anteriores, el Buda fue un capitán llamado Gran Compasión. Él salió a navegar por el océano junto con 500 mercaderes. Durante el viaje, les asaltó el malvado pirata Lancero Negro y amenazó con matar a los 500 mercaderes. El capitán, sabiendo que los 500 mercaderes eran bodhisattvas definitivos, pensó que si alguien los mataba tendría que sufrir en los infiernos durante innumerables kalpas. Sintiendo inmensa compasión pensó: si le mato no tendrá que ir a los infiernos. Con ese inmenso valor mató al pirata y haciéndolo obtuvo más mérito del que normalmente hubiese podido reunir en 70.000 kalpas. Aparentemente la acción era negativa, ya que el bodhisattva cometió el acto físico de matar, pero lo hizo sin el más mínimo deseo egoísta. De hecho, salvó la vida de los 500 mercaderes a corto plazo y a largo plazo salvó al lancero negro de los sufrimientos del infierno.
Por lo tanto, fue en realidad una acción positiva muy poderosa. La otra historia es la de un brahman llamado Amante de las Estrellas, que vivía desde hacía muchos años en el bosque guardando votos de castidad. Un día fue a mendigar al pueblo y una joven brahman se enamoró tan perdidamente de él que iba a suicidarse. Sintiendo inmensa compasión, se casó con ella, lo cual le proporcionó 40.000 kalpas de mérito. Matar o romper los votos de castidad es permitido para estos seres. Por otro lado, los mismos actos hechos por motivos egoístas, debido al deseo, el odio, la ignorancia, no les están permitidos a nadie. Un bodhisattva con una mente vasta y sin el menor deseo egoísta puede robarle a los ricos avariciosos y en beneficio de ellos ofrecérselo a las 3 joyas o dárselo a los mendigos. Mentir para salvar la vida de algún ser que está en peligro de muerte o para proteger los bienes de las 3 joyas también está permitido. Pero en ningún caso está permitido para engañar a otros por nuestro propio interés. Está permitido crear desavenencia, por ejemplo, para separar a 2 buenos amigos si uno de ellos le gusta obrar el bien y el otro se deleita actuando negativamente. Cuando existe el peligro de que el que actúa negativamente sea más fuerte y pueda influenciar al primero. Pero no está permitido simplemente separar a 2 amigos que se lleven bien. Las palabras duras se pueden usar, por ejemplo, como un recurso energético para acercar al Dharma a aquellos con quienes no sería efectivo usar medios más suaves. También están permitidas para dar una enseñanza que ponga de relieve las faltas ocultas de un discípulo. Como Atisha dijo, el mejor maestro es el que ataca los defectos ocultos. La mejor enseñanza es la que va dirigida directamente a esos defectos. Pero las palabras duras no están permitidas cuando se usan para despreciar a otros. La charlatanería puede usarse como recurso para introducir en el Dharma a aquellos que les encanta hablar y que no estarían interesados en el Dharma si tuviesen que permanecer callados. Pero no está justificada para entretener a los otros y a uno mismo. Respecto a las 3 acciones negativas de la mente, en ningún caso están permitidas para nadie, ya que no hay modo de que nuestra intención pueda cambiarlas en algo positivo. Una vez que el pensamiento negativo ha surgido, siempre da lugar a algo negativo. El bien o el mal dependen únicamente de la mente. En muchas ocasiones, los pensamientos que surgen en la mente, aunque no se manifiesten a través de la palabra o físicamente, dan lugar a fuertes resultados positivos o negativos. Por lo tanto, examinad continuamente vuestra mente. Si vuestros pensamientos son positivos, alegraos y procurar que cada vez sean más los positivos. Si son negativos, confesadlos inmediatamente y sintiendo vergüenza, recriminaos que habiendo recibido tantas enseñanzas de Dharma, todavía sigáis teniendo tales pensamientos. Comprometeos a hacer todo lo posible para no volver a tener esos pensamientos. Incluso cuando vayáis a hacer algo positivo, comprobad antes cuidadosamente vuestra motivación. Si es positiva, llevad a cabo tal acción. Si vuestra motivación es impresionar a los otros, competir, ser famosos, etc., cerciorados de cambiar esta actitud y transformarla en bodhicitta. Si sois incapaces de cambiar vuestra motivación, es mejor posponer la acción positiva.
Un día, Geshe Ben estaba esperando la visita de varios benefactores. Por la mañana preparó las ofrendas en su altar para las 3 joyas con mucho esmero. Cuando examinó su motivación, se dio cuenta de que no era pura y de que solo estaba tratando de impresionar a sus benefactores. Así que cogió un puñado de polvo y lo lanzó sobre las ofrendas diciéndose: «Monje, es mejor que te quedes donde estás y no trates de darte aires». Cuando Padampa Sangye oyó esta historia, dijo: «Ese puñado de polvo que Ben Kungye le arrojó es la mejor ofrenda de todo Tíbet». Observad cuidadosamente vuestra mente en todo momento. En nuestro nivel, siendo seres ordinarios, no es posible que no se produzcan pensamientos y acciones inspiradas por malas intenciones. Pero si se pueden reconocer inmediatamente, confesar y tomar el voto de no volver a reincidir, dejarán de estar con nosotros. En otra ocasión, Geshe Ben estaba en casa de unos benefactores. En cierto momento los anfitriones se ausentaron y Geshe pensó: «Como no tengo té, robaré un poco para hacerlo cuando vuelva a mi lugar de retiro». Pero en cuanto puso su mano en la bolsa de té, se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba haciendo y llamó a sus benefactores: «Vengan y vean lo que estoy haciendo, córtenme la mano». Atisha dijo: «Desde que tomé los votos de Pratimoksha no los he manchado ni con la falta más pequeña. Practicando los preceptos del Bodhisattva, he cometido 1 o 2 faltas. Y desde que he entrado en el vehículo diamantino de los mantras secretos, aunque he tenido algunos tropiezos, no he dejado que ninguna falta ni caída permaneciera conmigo ni un solo día. Cuando viajaba, tan pronto como tenía un pensamiento negativo, cogía la base de madera de su mandala que llevaba consigo y confesaba su mal pensamiento, tomando el voto de que no volvería a reincidir. En cierta ocasión, Geshe Ben estaba en una gran reunión de geshes en Pengyuyel. En un momento dado se ofreció cuajada a los invitados. Geshe Ben estaba sentado en una de las filas del medio y vio que a los monjes de las primeras filas les estaban sirviendo raciones muy abundantes. «Esa cuajada tiene que ser deliciosa», pensó, «pero no creo que yo vaya a tener tanta suerte». Enseguida se dio cuenta de lo que estaba pasando y se dijo: «¡Qué obseso de la cuajada!», y puso su bol boca abajo. Cuando vino el hombre que servía cuajada y le preguntó si quería, él rehusó. «Esta mente malintencionada ya ha tomado su parte», respondió. Aunque no había nada malo en querer recibir la misma ración que los otros, fue el egoísmo de su expectación de recibir la deliciosa cuajada lo que le hizo rehusar. Si examináis continuamente vuestra mente de este modo, adoptando lo que es positivo y abandonando lo negativo, vuestra mente se volverá apta para hacer el bien y vuestros pensamientos serán positivos. En el pasado había un brahmán llamado Ravi que continuamente examinaba su mente. Cuando tenía un pensamiento negativo, ponía a un lado una piedra negra. Cuando tenía un buen pensamiento, ponía una piedra blanca. Al principio solo ponía piedras negras. Después, como se esforzaba en aplicar antídotos y adoptaba lo positivo y evitaba lo negativo, llegó un momento en que el montón de piedras blancas era igual al montón de las negras. Al final, solo colocaba piedras blancas. Es así como, estando atentos y alertas, tendremos que aplicar los antídotos positivos
y evitar mancharnos ni con la más pequeña acción negativa. Aunque no hayáis acumulado acciones negativas en esta vida, no es posible saber todas las acciones que habéis acumulado desde el sin principio de los tiempos en el samsara, ni tampoco imaginarse los efectos de esas acciones que todavía nos quedan por experimentar. Algunas personas, aunque se dedican únicamente a efectuar acciones virtuosas y a habituarse a la vacuidad, son sin embargo acosadas por el sufrimiento. Esto es debido a que el efecto de sus acciones del pasado, que habría permanecido latente, pero que más tarde les hubiera hecho renacer en reinos inferiores, ahora, por el poder del antídoto que se está aplicando, surge y madura en esta vida. En el Sutra del Diamante Incisivo se dice: los bodhisattvas que practican la sabiduría trascendental serán atormentados, de hecho serán enormemente atormentados por sus acciones pasadas que les hubiesen hecho sufrir en vidas futuras, pero que madurarán en esta vida. Al contrario, también hay otras personas que solo hacen acciones negativas y experimentan ahora con un efecto minúsculo el karma positivo que hubiesen disfrutado en el futuro. En el pasado, en el país de Aparanataka, durante 7 días llovieron piedras preciosas. Luego, durante 7 días llovieron vestidos, y durante 7 días más cayó una lluvia de granos. Al final llovió tierra y todos murieron sepultados y renacieron en los infiernos. Esas situaciones en las que los que hacen el bien sufren y los que actúan dañando son felices, son siempre algo que ocurre a causa de las acciones que fueron hechas en el pasado. Vuestras acciones presentes, buenas o malas, tendrán su resultado en la próxima vida o en las siguientes. Por esta razón, es de vital importancia que generéis una fuerte convicción en el ineludible efecto de vuestras acciones y siempre os comportéis de acuerdo a ello. No uséis el lenguaje de la visión más alta del Dharma para despreciar el principio de causa y efecto. El gran maestro de Odiriana dijo: Gran Rey, en el mantrayana secreto que yo enseño, la visión es lo más importante, pero no dejéis que la acción se pierda en el terreno de la visión. Si esto ocurriese, caeríais en la visión pervertida de los demonios que de un modo insustancial van diciendo: el bien es vacío, el mal es vacío. Pero tampoco dejéis que vuestra visión se pierda en el terreno de la acción, porque quedaríais atrapados en el aspecto material y sus características y nunca obtendríais la liberación. Por eso, aunque mi visión es más alta que el cielo, con respecto a las acciones y sus efectos soy tan meticuloso como fina es la harina. Así pues, debéis ser muy cuidadosos con vuestras acciones y sus efectos, sea cual sea el nivel de realización de la realidad última que tengáis en vuestra visión. Una vez alguien le preguntó a Padamapasangye: cuando se ha realizado la vacuidad, ¿nos daña todavía hacer acciones negativas? Una vez que se ha realizado la vacuidad, sería absurdo hacer algo negativo. Al realizar la vacuidad, la compasión surge simultáneamente, respondió Padamapasangye. Por lo tanto, si deseáis practicar el Dharma auténtico,
vuestra prioridad debe ser conduciros según el principio de causa y efecto y practicar la visión y la acción sin disociar la una de la otra. La señal de que habéis entendido esta enseñanza sobre el principio de causa y efecto es que seréis como Jetsun Milarepa. Sus discípulos le dijeron un día: todo lo que le vemos hacer, Jetsun, está más allá del entendimiento de los seres corrientes. Precioso Jetsun, ¿podría decirnos si desde el principio no era ya una manifestación de Vajradhara o un Buda o un Bodhisattva? El que me consideréis como una manifestación de Vajradhara o un Buda o Bodhisattva, respondió Milarepa, demuestra que tenéis fe en mí, pero difícilmente podría tenerse una opinión más falsa del Dharma. Empecé acumulando acciones inmensamente negativas, usando hechizos y haciendo granizar. Tan pronto como me di cuenta de que iba a renacer con toda seguridad en los infiernos, empecé a practicar con inquebrantable perseverancia. Gracias a los profundos métodos del Mantrayana secreto, he desarrollado cualidades extraordinarias. Si vosotros no podéis perseverar en la práctica del Dharma, es debido a que no tenéis confianza en el principio de causa y efecto. Aquellos que tengan determinación pueden desarrollar una perseverancia como la mía, si desde lo más profundo del corazón confían en el principio de causa y efecto. Entonces obtendrán las mismas cualidades que yo, y la gente también les considerará manifestaciones de Vajradhara o de algún Buda o Bodhisattva. Creer en el principio de causa y efecto convenció a Milarepa de que, habiendo cometido en su juventud semejantes acciones negativas, renacería en los infiernos. Debido a esta convicción, practicó el Dharma con tal determinación que es difícil encontrar en India o Tíbet otra historia en la que se igualen sus esfuerzos y las dificultades que sobrellevó. Por lo tanto, generad confianza desde lo profundo del corazón en este punto vital, el principio de causa y efecto. Haced siempre tantas acciones positivas como os sea posible, por pequeñas que puedan aparecer, aplicando los 3 métodos supremos. Comprometeos a no cometer ni la más pequeña acción negativa, aun a riesgo de vuestra vida. Cuando os despertéis por la mañana, no saltéis de la cama inmediatamente, como el ganado en los establos. Mientras todavía estáis en la cama, relajad vuestra mente. Volveos hacia adentro y examinadla cuidadosamente. Si por la noche habéis hecho algo negativo en vuestros sueños, arrepentíos y confesadlo. Y si habéis hecho algo positivo, alegraos y dedicad los méritos para el beneficio de todos los seres. Generad bodhicitta pensando: hoy evitaré hacer nada negativo y haré todas las acciones positivas que pueda para que todos los seres infinitos puedan obtener la budeidad perfecta. Por la noche, cuando os vayáis a dormir, no os sumerjáis de golpe en un estado inconsciente. Descansad relajados en la cama y examinaos como anteriormente. ¿Cómo he aprovechado el día hoy? ¿He actuado positivamente? Si habéis hecho algo positivo, alegraos y dedicad los méritos para que todos los seres puedan alcanzar la budeidad. Si habéis hecho algo malo, arrepentíos sinceramente por haber usado el día para destruiros. Confesadlo y prometer que no volveréis a reincidir.
En todo momento estad atentos y alerta, y no os apeguéis a vuestras percepciones del universo y de los seres que lo habitan como algo real y sólido. Entrenaos en considerar todo lo que percibáis como apariciones irreales. Haced que vuestras mentes sean aptas para hacer el bien, manteniéndolas siempre en el camino de la virtud y la honestidad. Esto es en esencia el objetivo, así como el resultado de poner en práctica las 4 reflexiones que apartan a la mente del samsara que han sido explicadas. Practicando de este modo, todas las acciones positivas que se hagan quedarán naturalmente vinculadas a los 3 métodos supremos. Se dice, alguien que hace el bien es como una planta medicinal. Aquellos que en él confían se benefician. Alguien que daña es como una planta venenosa. Aquellos que en él confían se destruyen. Si disponéis de una mente apta para hacer el bien, podréis traer hacia el verdadero Dharma a aquellos que están conectados con vosotros. La inmensa cantidad de méritos que acumularéis vosotros y los demás no dejarán de aumentar. No volveréis a renacer en los reinos inferiores, de donde es difícil salir una vez se ha caído en ellos. Tendréis la existencia extraordinaria de dioses u hombres. Incluso el lugar donde resida el practicante de tales enseñanzas será próspero y favorable, y los dioses lo protegerán continuamente. Conozco todos los detalles del principio de causa y efecto, pero no confío realmente en él. He recibido numerosas enseñanzas del Dharma, pero no las practico. Bendícenos a mí y a los que actúan erróneamente como yo, para que nuestras mentes se fundan con el Dharma. Que por el hecho de haber compuesto completa y adecuadamente esta obra, todos los seres infinitos sigan este camino supremo y sean totalmente liberados en el espacio fundamental del Buda primordial. Patrul Rinpoche.